Ya son cinco. Eh, ok, buenos días a todos. Buenas tardes a los que están en Seúl. Eh, este, bueno, comenzamos el coloquio del día de hoy. Como siempre, pues es un placer tener a una invitada de la casa. En este caso, pues Margarita Pereira, pues nos hablará de altas energías, de lo que ella ha trabajado durante estos últimos 5 años como cátedra. Entonces, pues sin más preámbulo, te dejo el auditorio para que te Listo. des allí. Muchas gracias, Jesús. Pues les voy a hablar medio de altas energías, porque los eventos, ahorita voy a ir al tema, están asociados a esto, pero en realidad, si ustedes ven el título de la charla, habla un poco de facilities en el OAN, que generalmente son en óptico. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, pero bueno, ya van viendo en la charla. Me voy a presentar súper rapidito para los que no me conocen todavía, sobre todo en CU. Como dijo Jesús, yo soy cátedra CONACYT, ya tengo 5 años acá en el Instituto de Astronomía en Ensenada y trabajo principalmente con Alan Watson Foster, que es el PI de los proyectos que se dedican al seguimiento en óptico de fuentes transitorias como son los GRBs. Entonces, vamos a empezar con una muy breve introducción de qué son los GRBs. Son básicamente fuentes transitorias de muy alta energía que están asociadas a eventos catastróficos que se resumen de manera general en em, el colapso de estrellas masivas, que son las core collapse supernova, y la fusión de objetos compactos, lo que puede ser generalmente estrellas de neutrones, que son las que esperamos que pueden producir estos estallidos de rayos gamma, que es el acrónimo al que corresponde GRBs en inglés. El video creo que no se ve muy bien. Déjame regresar aquí un tantito. Entonces, lo que ven aquí es una vez que sucedió este colapso, uy, estoy muy lento. Estoy muy lenta. Una vez que sucede el colapso, lo que se espera que ocurra o la fusión de estos objetos compactos es que sale material eyectado en dos direcciones polares y esa eyección al interactuar con el medio y en cierto punto con el mismo material de la eyección, ahorita les explico cómo, produce esta emisión en altas energías que es mayormente gamma. Esto que ven aquí es un mapa de localizaciones de Fermi, que es un satélite que se dedica a buscar o detectar estos GRBs. Y pues son algunas de las detecciones que son los puntitos brillantes que ven por ahí. Es simulado, pero lo que muestra un poquito esto es que generalmente estas emisiones son cosmológicas, o sea, son extragalácticas y pueden ser tan brillantes como el brillo total de una galaxia entera cuando ocurren, pero la cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que tampoco es mucho, esta ciencia tiene por ahí unas cuantas décadas, desde los 70 por ahí que se empezó a tratar de entender qué eran estas señales de gamma. Lo que sabemos sí o sí es que existen, o los podemos clasificar en dos tipos, que son los largos y cortos, y esto parece corresponder a dos maneras distintas de producir la emisión o dos progenitores distintos. Les hablaba ahorita de la fusión de objetos compactos o la muerte de una estrella muy masiva. Se cree que, al menos lo que hemos visto, es que los GRBs largos son aquellos cuya emisión gamma dura más de 2 segundos y se asocian generalmente a la muerte de estrellas masivas, al core collapse supernova. Y los GRBs cortos, por otro lado, la emisión gamma es muy cortita, por eso el nombre de corto y largo. Son menores a 2 segundos, aunque hay por ahí varias cosas que todavía no quedan claros en definir esa línea entre estos dos tipos, pero al menos lo que hemos sabido es que los gamma ray cortos son asociados a la fusión de estrellas de neutrones y un caso que fue súper popular pues fue el evento de ondas gravitacionales del 1708-17, que fue la primera vez
que se confirmó precisamente porque se detectó la contraparte en gamma de esas ondas gravitacionales, que los GRBs cortos están asociados a la fusión de estrellas de neutrones. Luego les puedo contar un poquito más de eso si quieren, pero hay un montón de trabajos en la literatura sobre ese evento porque fue bastante importante para el área. Bueno, entonces, esta es como la definición de los GRBs de manera muy general. Ahora vamos a hablar un poquito de la física, también de manera muy general. Es el modelo estándar, que es el modelo del Fireball, para saber qué es lo que vamos a buscar nosotros en el óptico, que es a lo que voy, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en San Pedro? Tenemos, como les decía, una eyección de material cuando sucede o la fusión o el colapso de la estrella masiva, y esa eyección va a producir un par de choques conforme avanza en el tiempo, ¿no? Hay una parte que son los choques internos, esto creo que no, que es esta parte de aquí, que básicamente se producen porque el material eyectado, las partículas no salen a la misma velocidad todas, sino que tienen distintas factores de Lorentz y entonces se van alcanzando unas a otras eventualmente con el paso del tiempo y forman estos choques internos, que es de donde se cree que surge la emisión que vemos en gamma, en altas energías. Estos se conoce como los choques internos porque están en la primera parte de la evolución del jet relativista y dura algunos cuantos segundos, y es en lo que se basa, esa duración es en lo que se basa esa clasificación que les hablaba ahorita. Pero luego esta misma estos mismos material chocado va eventualmente a interactuar ya no con el mismo material del jet o relativista, sino con el medio circundante alrededor del objeto que colapsó, que se fusionó. Y ahí es donde vamos a tener choques externos y que son los que nos van a dar la emisión en un rango amplio de longitudes de onda, entre ellos el óptico y rayos X. Bueno, esto es más o menos la física. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros como observacionales, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Hay distintas maneras, por supuesto. Ustedes, eh, así como yo, conocen las diferentes técnicas con las que uno puede hacer astronomía observacional, pero en el caso de el proyecto en el que yo estoy trabajando, nos enfocamos mayormente a localizar la parte óptica, que es buscar esta firma de los choques externos, perdón, y caracterizar la evolución temporal de la curva de luz, o sea, cómo va variando el brillo a lo largo del tiempo. Esto que ven aquí en el lado derecho es pues precisamente una manera muy general de mostrar cómo evoluciona el brillo de estas fuentes, que es el prompt emission o la emisión gamma, que es el GRB, o lo que se conoce propiamente como el GRB, y la emisión del afterglow o resplandor posterior, que puede ser tanto en óptico como en rayos X, y eventualmente si tenemos telescopios suficientemente sensibles para observar la supernova asociada, pues en el caso de los largos, podemos verlos en algunas semanas. Pero si se fijan aquí, la duración, que esta es una cosa importante, del GRB es unos cuantos segundos, o sea, lo perdemos súper rápido, y luego el afterglow dura si acaso un día o dos para la mayoría de los instrumentos que tenemos disponibles. ¿Qué pasó aquí? ¿Se salió del Zoom? Ok. Bueno, generalmente el afterglow pues podemos seguirlo ahí, después ya la emisión baja suficiente como para ya no poder detectarlo. Entonces, es súper importante que tengamos una manera de pues observar esto de manera rápida y eficiente. Ahora, ahorita lo que les presentaba es más o menos lo que se planteó en un inicio, que era la evolución de la curva de luz de los GRBs, bueno, del afterglow de los GRBs, a partir de la física del Fireball que les comentaba. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en la caracterización de estas curvas de luz, se ha visto que no es tan suavecito como se esperaba. La caída
Lo que ocurre aquí es básicamente que la emisión empieza a subir conforme avanza el frente de choque en los choques internos y con una contribución de un choque reverso que también se forma en esa interacción con el medio. Y eventualmente, conforme empieza a avanzar el frente de choque, se empieza a desacelerar y empieza a bajar, ¿no? Entonces, esperábamos una caída más o menos suave que se describe como una ley de potencias con ciertos índices específicos. Sin embargo, pues hemos visto ya bastantes curvas de luz de afterglow, no tantas como quisiéramos, pero sí hay bastantes. Y resulta pues que no es tan suave. O sea, esperábamos un decaimiento gradual como se ve aquí, pero pues algunos sí se comportan de esta forma, pero algunos otros no. A veces tenemos caídas muy empinadas, a veces hay flares, uno o más en una curva de luz del afterglow, hay alguna especie de plató y hacia el final de las curvas de luz uno espera algo que se llama, que se conoce como jet break, que es cuando ya la emisión colimada empieza a no estar tan colimada, empieza a dispersarse hacia los lados y entonces el flujo en la emisión observada va a caer de manera abrupta. Se ha visto todo esto que les cuento, pero hay combinaciones súper aleatorias en las curvas de luz que no terminamos de entender. No podemos crear un modelo tan sencillo como les lo planteaba el Fireball. Bien funciona para el panorama general, pero sí que hay muchos objetos que necesitan componentes adicionales en esta interacción o en la evolución de la formación de este objeto compacto y la eyección del jet para poder explicar qué es lo que estamos viendo en las curvas de luz. Entonces, esto lo muestro para que, tratando de compartirles un poco cuál es la motivación de seguir haciendo esto, ¿no? Que es básicamente esperar a que ocurra un GRB, tratar de cachar el afterglow y empezar a caracterizar, que es de lo que se trata este trabajo que presentamos para el GRB 19, 191006. Entonces, la estrategia básicamente está resumida aquí, que es tener la detección en gamma, tomar el anuncio de cualquiera de los satélites, mayormente Swift y Fermi, que están detectando esta emisión gamma, envían una alerta, esa alerta la recibimos todos los que nos suscribimos a esta red de noticias, y una vez que sabemos dónde está, pues hay que mandar los telescopios a observar esto. Que esta es una de las virtudes que tienen los telescopios robóticos como Coatli y el extinto en el metro y medio Ratir y el DOTI. Después, dependiendo del brillo de la fuente, por ejemplo, se pueden hacer campañas de seguimiento con telescopios mucho más grandes y pues caracterizar de mejor manera con algún espectro o algunas cosas de polarización, por ejemplo, para tratar de entender mejor estos fenómenos. Entonces, ahorita lo que les voy a presentar lo hicimos con datos de Coatli y de Ratir. También pusimos por ahí unos datos de DOTI, pero DOTI en general no funciona más bien no es que no funcione, no está destinado para hacer estas observaciones, sino en este caso lo hicimos para tener un backup en el caso de que algo pasara con Ratir o con Coatli y tener una curva de luz lo más completa posible. Entonces, ¿quién es Ratir, Coatli, DOTI? Para los que no lo conocen, o los conocen, son tres instrumentos. Ratir es una cámara de infrarrojo y óptico que estuvo por mucho tiempo montada en el telescopio de metro y medio de San Pedro Mártir, que es esto que ven aquí. Ya no me acuerdo, creo que hace un año lo perdimos. Creo que sí, fue el verano del año pasado que lo desmontamos y bueno, se acabó la comisión del instrumento en ese telescopio y se fue. Luego tenemos a Coatli, que es un telescopio de diámetro de 50 centímetros, que la virtud que tiene es que puede, como es chiquito, puede responder muy rápido a las alertas. Como les decía, los telescopios están automatizados, entonces reciben la alerta del satélite que detectó gamma y inmediatamente voltean a ver la fuente. Un telescopio chiquito como Coatli es capaz de voltear en más o menos 20 segundos a ver la fuente una vez que recibe la alerta.
lo cual es muy bueno porque, como les decía, los afterglow no duran mucho, entonces es súper importante poder llegar pronto a la fuente. Y bueno, Doti, ya que está por aquí, ella es Rosa Becerra, que es una de las más activas trabajadoras del proyecto, y esta soy yo. Y este es el DOTI, que es un arreglo de 6 telescopios pequeñitos de 28 centímetros de diámetro. Y lo que busca DOTI es tener un campo amplio, porque las alertas de Fermi, por ejemplo, tienen localizaciones de algunos grados. O sea, son realmente cajas de error muy grandes y necesitamos un campo amplio para entonces, cuando tengamos candidatos para seguimiento, pues los mandemos tanto a Coatli o Ratir ya no, pero esperamos que pronto Colibrí sea su suplente. Bueno, entonces tenemos eso y con eso lo que hicimos con el GRB 191016A es una caracterización de la curva de luz en óptico y tratar de entender la física detrás de esto en el marco del modelo del firewall que ya les contaba. Entonces, esta es más o menos una cronología. Tuvimos la detección del prompt emission, que es el gamma, por Swift, en su instrumento que detecta gamma, que es BAT, Burst Alert Telescope. La duración de gamma nos dice que es un GRB largo, no es de los favoritos para nosotros porque de lo que menos entendemos es de los short, pero bueno, tampoco lo hace menos interesante. Tuvimos un GRB largo, volteamos con Coatli para buscar la emisión más temprana posible. Aquí más o menos ven los tiempos. La emisión fue a las 0409, Coatli ya estaba a las 0415, viendo el campo, esta es la fuente. Y también hicimos seguimiento posterior con Ratir en diferentes filtros y ahorita les cuento por qué queremos diferentes filtros. Entonces, más o menos esos son nuestros datos para este evento. Y esta es la curva de luz completa de todo lo que tenemos. Por ahí se coló, bueno, no se coló, incluimos unos datos de U-Bot, que es el instrumento de ultravioleta óptico en Swift también. Entonces, Swift, cuando observó con BAT, tiene la posibilidad de voltear con un instrumento que observa en rayos X y en óptico ultravioleta, que es el U-Bot, pero tuvo algunos problemas de restricciones por la cercanía con la Luna, entonces no pudo voltear. Y el único puntito que tenemos es este, pero bien nos sirve sobre todo para caracterizar la parte tardía. Entonces, en esta curva de luz, lo que ustedes pueden ver es 5 diferentes fases o etapas en la evolución temporal de este afterglow. La primera parte es mayormente caracterizada, que es la subida del afterglow, es mayormente caracterizada por Coatli. Esta parte estuvo bastante interesante porque en general si no es suficientemente rápido, no puedes alcanzar a ver la subida. Hay un número no muy grande de GRBs que tienen estos picos, ¿no? Entonces, esto fue uno de los logros del pequeñito Coatli. Luego lo seguimos durante toda la noche. Vimos un primer decaimiento, una posterior fase de meseta o plató, y eventualmente pues continúa con un decaimiento regular, que es el esperado, y por aquí algunos signos del jet break, ¿no? En las etapas tardías, que es donde Ratir nos contribuye, a pesar de que son un par de puntos en algunas noches, es nuestro telescopio más sensible y entonces nos permite hacer un poquito más o llegar un poquito más allá en esta parte tardía de la evolución del afterglow. Dime. Es toda la noche. O sea, los últimos, este es una noche, este y otra noche este. Esta y esta, sí. Sí, esta es la primera noche completa y luego estas, sí. Ay, 21, me parece 23, por ahí. Ay, es que lo tengo en flujo, pero sí, más o menos. Creo que sí, entre 21 y 23, no recuerdo exactamente cuánto. ¿Más preguntas? ¿No? Listo. Ok.
Estos son otros dos trabajos que hubo alrededor de este evento, de este GRB, y los muestro acá para enfatizar una vez más la importancia de tener una cobertura temporal lo más completa posible, que es lo que logramos con los telescopios de San Pedro. Esta es una curva de TESS que evidentemente pues TESS no está diseñado y no esperaba encontrar GRBs, pero por alguna razón del destino estaba observando ese sector cuando ocurrió el evento y entonces tienen una curva de luz. Hay un procesamiento súper interesante detrás de esta curva porque había una cadencia de 30 minutos, los datos que ellos utilizan aquí. Y bueno, al final logran obtener 3 puntos de este afterglow y esto está mucho más cerca ya de como un nivel de ruido, una cosa medio rara, ¿no? Pero bueno, lo que tienen ellos realmente de este afterglow que yo les mostraba ahorita, pues son estos 3 puntos. Hacen un artículo bastante interesante, digo, vale la pena leerlo, pero pues sí se queda un poquito escaso la cobertura y entonces tratar de hacer estudios, por ejemplo, como el que hicimos nosotros, que les voy a seguir mostrando más adelante, pues es un poco complejo. Lo que pasa con este otro de acá es un poco lo mismo. Ellos tienen parte de la cobertura del plató aquí, pero pierden una gran parte de la zona del pico. Entonces, hacen una muy buena estimación con extrapolación aquí para determinar este pico, que es el máximo de, de donde llega el frente de choque y empieza a desacelerar, pero pues no tienen esa cobertura acá, ¿no? Esto que ven aquí es el gamma, ¿verdad? Acá. Y la virtud de este es que pues tienen unas observaciones de polarización, entonces permiten hacer algunas sugerencias sobre el nivel de magnetización que tiene el jet, ¿no? Sí, es el mismo evento. Porque ellos toman datos de Ratir de los GCNs, que no son todos los que tuvimos, porque obviamente solo el de Ratir es que fue la detección, o sea, cuando iniciamos. Sí, pero todo lo demás no lo guardamos porque íbamos a trabajarlos. GCN. Ujú. De la noticia, la circular, que Te dejó de oír en Zoom. Sí, si quieres cambiar. se escucha ahí, Rafa. Sí, ahora sí. Es que se nos quedó la batería baja. Sí. Es que nos quedamos sin batería para los de Zoom. Estamos viendo cómo evitamos que este ahora muera en el micrófono. Sí, dice Rafa que sí. Ok. Entonces, ¿por qué volví a esta? Ya sé. Esta es la caracterización que hicimos ya determinando las pendientes, ¿no? Cómo es la evolución temporal, la ley de potencias que sigue el flujo a lo largo del tiempo para nuestra fuente de interés, que es este GRB. Y como tenemos todas estas fases bastante bien mapeadas, pues tenemos aquí los distintos índices, ¿no? Entonces, a partir de esto, nada más para mostrar los índices, ya habían visto este plot. Y una cosa que hicimos, ya que teníamos este tiempo de pico bastante mejor definido que los de Ringo, fue pues tratar de ver si realmente, como les decía, no es tan común que podamos ver el pico, o sea, la subida del afterglow, tratar de ver qué tan raro era que lo estuviéramos viendo, porque también no era tan temprano como se esperaría. Pero una vez que lo ponemos en los histogramas de todos esos GRBs que hemos encontrado, bueno, que se sabe que tienen este pico, que se ha caracterizado el tiempo en el
en el punto más alto de la emisión, resulta que pues sí es un pico tardío, pero corregido al marco de referencia reposo, pues no es tan peculiar, ¿no? Entonces no nos emocionamos mucho con eso, pero pues era importante no dejarlo pasar si ya teníamos esa estimación bastante bien definida. ¿Perdón? Ah, em, bueno, entonces ahorita en la diapositiva anterior veían que estábamos usando un Z de 2.4, por ahí apareció. Esta fue una de las contribuciones de Ratir, el hecho de que Ratir nos permite observar, o nos permitía observar en diferentes bandas, nos permite buscar la firma del Lyman Break, que normalmente es una firma que está en ultravioleta, pero si tenemos observaciones suficientemente al rojo, podemos hacer alguna estimación de por dónde estaría la fuente, ¿no? A qué distancia, en qué redshift. Encontramos con observaciones de Ratir, aquí ven la curva de luz para mostrarles cuáles eran las observaciones simultáneas que utilizamos para esto. Y esto es mayormente trabajo de Nat Butler, que es el que se encargó de hacer estos modelitos. Y lo que mejor funcionaba es un modelo que considera extinción, una ley de extinción de la nube menor de Magallanes. Por aquí ven las estadísticas, los valores estadísticos para 4 diferentes modelos de extinción y obtenemos un valor de redshift de 2.4, 3.3, que es bastante consistente con lo que habían hecho un poco estos dos trabajos que les mostraba, que usaban datos precisamente de los GCNs con un instrumento que se llama Grunt, y por ahí andamos en los mismos valores. Entonces esto fue lo que usamos para corregir nuestro tiempo de pico y también a la hora de modelar, esta fue la última parte del estudio. Una vez que caracterizamos la curva de luz, teníamos un muy buen mapeo y hablamos con Nisim Fraya, que está allá en CEU, y nos apoyó para hacer este modelo teórico-analítico de qué onda con este afterglow. Entonces, con ese modelo que hizo Nisim, lo que podemos decir de este GRB es que la subida y el decaimiento temprano corresponden a una firma bastante característica del choque de frente, que es este choque externo principal que les hablaba muy al inicio, cuando les explicaba lo del fireball. Pero estas pendientes temporales que nosotros encontrábamos para un forward choque estaban un poquito más empinadas de lo que deberían. Entonces se incluye una componente del choque reverso, que les digo que también ocurre una vez que el choque delantero avanza, se topa, empieza a frenar y surge un choque en reversa hacia el interior del jet. Y esa contribución es la que Nisim coloca aquí, que es esta cosa empinada. Entonces con esto hacemos mejor match con nuestras pendientes temporales calculadas. Después, la fase de meseta o plató, el decaimiento tardío y el posterior jet break, los explicamos de la siguiente forma. La parte del plató, nosotros esperaríamos que en una evolución normal de este afterglow, la pendiente de caída pues no se modifique a menos que haya energía adicional que haga que aumente el flujo. Entonces, en el marco del fireball, uno espera que el jet relativista sale, o sea, hay una eyección única y esa es toda la energía que le vas a inyectar a todos los choques que van después. Entonces, explicar por qué de repente esta cosa se aplana hace necesaria una inyección de energía tardía. La manera en como Nisim lo explica acá es que tenemos choques, es que no es refresh, como choques nuevos que alcanzan este frente de choque y entonces imprimen esa energía, y la manera en como creemos o suponemos, proponemos más bien en este estudio que ocurre es que a la hora de que se forma el objeto compacto y que se da la eyección del jet, pasadito un tiempo, tenemos una acreción de retroceso sobre el objeto compacto, que es un agujero negro, o esperamos que sea un agujero negro en este caso.
El jet break lo observamos o esperamos que suceda entre 6 y 12 horas después del trigger de BAT o la detección en gamma. Y esto pues es bastante consistente con lo que se ha observado en la ocurrencia del jet break en otras fuentes, entonces estamos bien. Aquí lo que ven también, pues aquí este es el modelo de los datos de ratídico ATLI, los datos tardíos, U-Bot, y esta parte de aquí son datos de X, de Swift, del instrumento que se llama XRT, que si nosotros escalamos este modelo, que es lo que hizo también Nissim, hacia este rango de energías, pues empata bastante bien este modelito. Igual, aquí si se fijan, no tenemos una componente de reverse shock, porque el reverse shock ocurre mayormente en la parte externa, entonces no se espera, más bien no necesariamente esperamos verla en X, y este es el modelo que manejamos nosotros. Son poquitos datos en X, porque no están, o sea, la evolución del afterglow no necesariamente va a ser igual en los distintos regímenes espectrales. Entonces tienes que considerar ciertos criterios para poder hacer una descripción de una curva de luz en X o en óptico con el mismo modelo. Ok, este ya creo que de las últimas, y más vale porque ya estoy quedando sin tiempo. Son los parámetros que surgen a partir del modelo Nissim de la física, que creemos que está asociada a este GRB. Tenemos por aquí el índice de electrones, ¿ve? Que es un valor bastante típico para los GRB de 2.5. Esto está asociado precisamente también a esta evolución en los distintos regímenes espectrales. La densidad del medio que tenemos, que es más o menos esperada también para los GRBs largos, un factor del orden de 135, que tampoco es así brutalmente relativista, pero está dentro del régimen. Estos parámetros que ven aquí son parámetros que definen la magnetización del jet. Esta F es del forward shock, del choque delantero, y esta R corresponde al choque reverso. El cociente de estos dos valores nos da una medida de la magnetización del jet, que también resulta bastante consistente con lo que habían publicado estas personas de Ringo, ¿no? Del instrumento Ringo. ¿Qué más? La energía isotrópica, que es la energía que se espera que fue emitida en este evento. El ángulo de apertura es más o menos la colimación del el jet relativista. El redshift, que ya les hablaba que es la distancia, tomamos un valor de 3.29 y algunas cosas más que tienen más que ver con el objeto compacto y el disco de acreción, donde se espera que ocurrió esta acreción de retorno o tardía, que explica un poco el plató que veíamos en la curva de luz. Y bueno, entonces, en general lo que hicimos con este GRB es pues presentar una descripción lo más completa de la curva de luz en óptico, que es algo que no se había hecho en los dos estudios pasados que les mostraba. Eso nos permite, bueno, también estimar el redshift, y nos permite entonces hacer un modelo que explica la evolución temporal, y entonces salen cosas, por ejemplo, como procesos de actividad tardía en el motor central que produce el jet. Detectamos el jet break, que también aparece por ahí con las observaciones más tardías. Y bueno, una de las cosas que también es importante, aunque parezca que no, es que pues esta caracterización contribuye a aumentar la muestra de afterglows ópticos que hay para GRBs, y entonces tratar de agrupar los diferentes curvas de luz, los diferentes tipos de GRBs que hemos observado, y empezar a encontrar patrones, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos. Creo que de aquí ya viene mi comercial. Ajá. Entonces, del trabajo pues eso está ahí, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarles un poquito pues qué estamos haciendo. Ahorita, ese trabajo que les mostraba fue el año pasado. Este año, Rosa
Ha liderado 2 trabajos, uno es de compilación que ven aquí, este es el más nuevito, acaba de aceptarse hace, no sé, un mes, 2. Y este otro, que fue un GRB bastante contradictorio, no, polémico un poco, porque pues ya Rosa, espero tenga la oportunidad de contarles un poco más en el futuro, pero su duración en gamma no estaba muy bien definida, si había o no había supernova asociada en la emisión del afterglow, o bueno, en la emisión posterior, tampoco quedaba claro, es algo que estaba bastante brillante comparado con otras cosas, en fin, tiene ahí sus detalles, como digo, yo estoy segura que Rosa lo contará por ahí. Esta compilación toma también datos tanto de Ratil como Coatli, pero Tarot, que es una colaboración que tiene Rosa desde ya de buen tiempo con los franceses. Y este es el paper que les contaba de nuestra estudiante de maestría. Camila está empezando su 3er semestre y ya ahorita andamos en las últimas para que mande su artículo pronto, que es con el que esperamos que se gradúe, y es sobre este GRB que ven por aquí. También espero que Camila pronto les pueda contar de esto. ¿Y qué más? Bueno, algunos rostros, evidentemente, como ya lo he dicho a lo largo de la charla, no lo hago yo sola. Por ahí está Alan, este es Nora Troía, está William, Nat, Butler, por aquí está Rosa, Fabio, algunos teóricos, Fabio y Nisim, que son nuestros teóricos de cajón en muchos de los trabajos. Ella es Camila, es otra estudiante de maestría en Nuevo León, que se graduó con una parte de este trabajo, de este GRB que les mostré. Y listo. Entonces estamos esperando al colibrí, que nos las han hecho cardíaca. Pero, pues bueno, básicamente la idea es continuar con esto. Colibrí, como les decía hace rato, esperamos que supla de alguna manera a Ratir, porque va a tener estos canales en óptico infrarrojo, nos va a permitir seguir haciendo lo que ya hacíamos con Ratir. El telescopio es más o menos del mismo tamaño, 1.3 metros me parece, pero la virtud de Colibrí es que va a ser, esperamos, más rápido que el Ratir, porque su montura está diseñada para que sea de respuesta mucho más rápida que Ratir, y pues hacer esto, seguimiento en el afterglow, en el óptico, y para Swift, que también, que bueno, tiene muriendo varios años porque ha durado mucho más de lo que se esperaba, afortunadamente, pero lo que esperamos que nos va a venir a dar luz en este rango es SBOM, que es un satélite que se va a lanzar, esperamos ya el otro año. Y pues nada, eso, en eso andamos y en eso vamos a andar por un buen rato, espero. Listo. Muy bien, ya tenemos preguntas por acá. A ver, yo tengo 2 preguntas. Primera, técnica simple. ¿Este trabajo que estás reportando ya está publicado o no? Y porque yo noté que utilizando los mismos datos que de telegramas o lo que sea, pero son mismos datos, ya habían publicaciones en 2021. O sea, ¿cuál es la idea o cuál es la diferencia de lo que hacen ustedes y por qué tardando tanto? ¿Cómo? No, yo no entendí. Todos utilizan estos datos porque son disponibles por No, telegramas, ¿no? esa es la primera aclaración. No, Ah, ok. no, lo que uno publica en los GCN son las observaciones que permiten que otros usuarios tengan suficiente información para hacer un seguimiento. Pero todo este set de datos completo no está en los GCNs. Lo que hicimos nosotros, por ejemplo, con Ratir y con Coatli, de hecho, fue reportar cuando recién volteamos y dijimos, aquí está la fuente, este es el brillo que tiene, recomendamos que todo el mundo vaya mientras esté brillante a verlo, pero no todo este seguimiento de la curva de luz Ok, completa. a lo mejor no entendí porque ahí se veían esos puntos amarillos, la Sí, pero si subida te fijas en esos datos de los de Ringo, está solo el primero. O sea, es un punto de Ratir. Es mira. Ratir es esto, es esta. Y de hecho, esa es una cosa que o sea, ilustra bastante la virtud del trabajo que hacemos. Es el primer punto que tienen ellos. O sea, nuestra detección fue la más temprana, Ok, al menos de los que tienen ok, qué ellos. bueno que resolvimos eso.
La segunda pregunta es muy más así de tema. En la introducción tú mostraste que el afterglow en el óptico de rayos X es por la interacción de este jet con el medio ambiente, ¿no? Mm, ay, Sí, la siguiente. esa. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esperan tener una cierta forma de curva de luz si mucho depende de este ambiente, las distancias, las densidades, las metalicidades, Cuando etcétera? dices por qué esperamos tener una curva de luz, ¿a qué te refieres exactamente? Pues cuando tú muestras modelo, es una curva de luz y después dices que lo que encontramos son bastante diferentes. Ah, Siguiente. bueno, porque así es como empezamos, ¿no? O sea, al final, Este es modelo, ¿no? no, Aquí está. sí, pues Sí. básicamente es el mismo. Ajá. Esto te estoy hablando de en el 2005, o sea, ya llevábamos, ¿qué serán? 70, 80, como 2 décadas, poquito más, tratando de entender el afterglow. Detectarlos es un reto, como ya espero haya logrado transmitirles acá. Y se propuso esto, o sea, con el modelo del Fireball que ya habían propuesto en el 90 y tantos, podemos esperar una cosa como esta. Pero, no, ¿qué? Si es medio ambiente, ¿cómo puedes esperar una cosa? Porque es lo que se había visto. O sea, Variaciones ópticas para firewall. Esta es curva que está para expectation, está resultado de observaciones, primeros de observaciones gamma rayos que salen los 1998. ujú. Otros de cosas que está reality es resultados de observación. Yo no sé cuántos curvas de luz actualmente hay, pero es de resultados de observación, no es de predicción. No, pero vamos, lo que quiero decir es que es una combinación de ambos. Se propone el modelo en el 90 y tantos, se siguen observando los afterglows y lo que se había visto, por ejemplo, la mayoría de los GRBs que se han observado, lo que se ve es el decaimiento típico. En estos años, la muestra de GRBs que se tenía, pues hablaba de que más o menos correspondía a ese modelo. Entonces se pone una curva de luz canónica con ciertos índices temporales de decaimiento, pasa el tiempo y empezamos a ver que, pues, por ejemplo, hay algunas en donde sí alcanzamos a ver la subida y no es solo el decaimiento que no esperábamos detectar porque es muy temprano. Entonces, a lo largo, al paso de los años, pues lo que hemos visto es que efectivamente no hay un modelo canónico, pero sí que funciona para tener una curva de luz base sobre la que va sumando componentes, que es lo que tratamos de hacer. Ok, Luis. Sí, mira, al principio nos hablabas de la gran división que hay en estos bichos, ¿no? Los de corta y larga duración. Y la definición o la distinción era simplemente el tiempo, ¿no? Del burst, el brote. ¿Hay manera de distinguirlos ya que pasó el brote? O dicho de otra manera, de todos los datos que tienen ustedes, si no les hubieran dicho cuánto fue la duración original, ¿podrían ustedes saber qué tipo de evento fue? Si fue fusión de objetos como estrellas neutrones o fue el colapso de una supernova? Con los datos tardíos, o sea, en el óptico o en otras bandas, si ves la supernova, sí, porque la supernova te dice que solo la Bueno, vas a pero estás formar en viendo la ciertos. fuente. Sí, Con el afterglow es muy complejo porque al final, o sea, tienen toda la razón del mundo cuando hablan Gagigi y Sergey de que depende del medio, depende de la energía emitida en el jet per se, ¿no? Entonces, es una curva de luz muy compleja en el afterglow como para poder separar, lo intentamos, pero separar diferentes firmas y entonces irnos hacia atrás es muy difícil. De hecho, incluso, ahorita que hablabas de la duración, si uno lo piensa un poquito, dices, ok, ¿cómo determino yo mi duración? Tengo, no sé, observaciones de Fermi, pero luego tengo observaciones de Swift.
Entonces, imagina, Swift y Fermi tienen rangos de observación efectivos, o sea, las áreas efectivas, el rango de energía que observan de manera óptima es distinto. Fermi observa cosas más energéticas en gamma que Swift BAT. Entonces, si yo observo con BAT, por ejemplo, digo, es largo, pero luego me voy a Swift, resulta que Fermi me dice que tiene muy poquitos en gamma y es corto. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay detalles muy importantes a la hora de determinar la duración de un evento que nos dice que no necesariamente esta clasificación que fue de BATSI hace mucho tiempo, esto de long y short, pues tiene sus bemoles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo determinamos esta duración, qué instrumento es, cuál es el rango de energía en el que se está midiendo. Esto es súper importante. De hecho, este GRB que les mencionaba del trabajo de Rosa, ya no me acuerdo del número, justo una de las figuras, de las primeras figuras en el artículo es, por eso quiero poner para que vayan a verlo. Hace un plot de 3 rangos de energía con Fermi. Ay, este de arriba, el 210704. Y justo discute un poco eso, ¿no? O sea, realmente lo ponemos en que es largo y no, y si es largo porque no estamos viendo esto que deberíamos de ver, en fin, entonces está interesante. Pero definitivamente es un área del que todavía no tenemos verdades universales, ¿no? Hay que seguirle buscando. Entonces, si entendí bien esto, el interpretar los cortos o largos como fusión de estrellas binarias o como supernova depende completamente de un modelo, ¿sí? Y habría que meterse a los detalles del modelo para ver cómo defines un tipo de gamma ray burst o el otro, ¿no? Ahora, de lo que ustedes ven ya del afterglow, si entiendo bien, la única información que pueden sacar de la fuente original es estimar la cantidad de energía que fue inyectada. Todo lo demás es información sobre el jet y el medio ambiente, ¿no? Ujú, Ok, sí. gracias. Sí, puedo dar varios comentarios, tengo algunas preguntas. De supernova o no supernova, Luis, posible por curva de luz realmente decir hay supernova o no hay supernova, porque cuando estás cerca de host galaxy, en cual está pasando, curva de luz tiene no de Pavlov, tiene su forma que máximo de amplitud de una supernova. Esta interpretación que fuente está relacionado con una supernova. Es cuando está casi de magnitudes 24, 25, etc. Pero de estrellas de neutrón está realmente interpretación por rayos gamma porque hay front de esto de evento, cual está muy corto que nos dice sobre el tamaño máximo que puede tener el evento. Este evento tiene como, yo no recuerdo exactamente, algunos cientos de kilómetros de escala de evento en cual está pasando. 168 milisegundos o algo, o microsegundos, yo no recuerdo exactamente los números, pero es tamaño de escala de cientos kilómetros que está relacionado con gamma ray burst. Pero mis preguntas, tengo algunas preguntas. ¿Puedes decir cuántas curvas de luz usted tiene en total sobre de RATIR y observaciones con... Te puedo decir dónde las puedes encontrar. No sé es todo cuántas. por años de observaciones de Sí, su al instrumento. menos, a menos que Rosa me diga lo contrario, sí, según yo están en ese artículo, la compilación. Es pregunta rara, probablemente, pero tenemos de RATIR varios años y cuántas curvas de luz. Otra pregunta para curiosidad. ¿Cuántas curvas de luz en total existe para gamma ray burst? Uy, eso sí te la debo. ¿Cuál es de su honestamente. estadística la diferencia de estos parámetros? ¿Por qué tú presentaste de diferentes índices de caída de brillo? ¿Y cuál es estos de su curva de luz que tú presentaste? Tiene de
tiempo en menos algo de índices de power law, de caídas de curva de luz. Pero está porcentajes- interesante comparar con otros de curvas de luz para saber que hay una significación, que estos números significan, etcétera, etcétera. Digo que también si hay de presentación de datos de curvas de luz, está interesante comparar con algo que está de otros de investigaciones de este tipo. Porque es un poquito difícil decir que es cómo está la importancia de estos datos que usted presenta en comparación con otros datos. Y también de tercera mi pregunta está sobre de Coatli. Como yo recuerdo, de este proyecto por principio estuvo para óptica adaptiva, no tanto para rayos gamma de este telescopio de 50 centímetros. O puedo estar que yo no estoy correcto. Ahí sí, yo llegué cuando ya existía. Entonces, creo que Alan Watson y Rosa Eso son los que podrían. comentario, no sé, ahorita está y veo que es 50 centímetros, pero realmente 50 centímetros es un telescopio que está suficiente solo para detectar, pero por su magnitudes, como yo veo, es magnitudes hasta 21, es límite de límite. Y realmente toda la física que está relacionada con rayos gamma en parte óptica está con magnitudes que mucho más después, porque Host Galaxy tiene magnitudes como 25, 26, etcétera. Y por parte de espectroscopía nosotros podemos definir más o menos dónde sale de estos rayos gamma, porque también yo conozco que en varios curvas de luz, cuando tomaron de espectroscopía, encontraron de diferentes líneas de redshift, que significa que luz pasa por galaxias que está por la línea de vista. Es unos comentarios, nada más. Sí, no, en realidad, vamos, es un trabajo. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de las Host Galaxy, ese trabajo que tenemos arriba, el del 210704, incluye un poco de espectros, me parece que de GTC. Hay, o sea, sí hay dentro del grupo trabajos que toman estos análisis, pero bueno, en algunos otros no hay. O sea, la cosa con los GRBs es que es súper rápido, que tienes que responder a todo esto y a veces no necesariamente lo logras. Y uno, no estoy hablando por nuestro grupo, es en general, ¿no? O sea, pescar esto en el momento, por ejemplo, nos ha pasado que hay eventos muy buenos que nos tocan en el día, ¿no? Entonces ya cuando llegamos y pasan 6, 7 horas, ya esto ya justo anda en estas magnitudes de los 20, los límites de nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, De equipo de máster, o creo sí. que en esto, como en otro observatorio en AOE hay ¿y cuál es de su competencia con ellos? Pues O colaboración o algo que... colaboración así como con la gente de Francia con Colibrí, no, al menos hasta donde yo tengo conocimiento no hay, pero por ejemplo, una de las cosas, digo, no lo presenté acá, pero que estuvimos revisando precisamente el grupo de máster, un trabajo del IPUNOP, no me acuerdo del año, ellos presentan otra vez una especie de curva canónica universal para los GRBs que tienen este pico, ¿no? Que les hablaba el pico principal, el inicial. Y ellos modelan, toman, creo que eran 8 GRBs, haciendo un poco, supongo, estadística como mencionabas, y modelan esta curva universal y ponen ahí sus pendientes temporales, más o menos que esperarías. Pero justo comparando nosotros nuestra curva de luz con la de ellos, fue que empezamos a pensar que la manera en cómo podíamos reproducir nuestros índices era incluyendo un reverse shock, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hemos hecho uso de trabajo de las personas, ¿no? Que es como lo que uno espera. Pero colaboración directa no hay, cada quien hace sus esfuerzos desde su trinchera y pues lo que sí es que no los ignoras, ¿no? Tienes que tomarlos en cuenta en el trabajo y listo. Y ya estamos sobre las 12, entonces ya terminamos. Ok, vale, muy rápida. Coatli no está ahí para nada más dar seguimiento. O sea, eventualmente va a tener un aparatito de óptica adaptiva que lo que va a permitir, en principio, es saber
no en todos los casos, pero en algunos, dónde va a estar, en qué parte de la galaxia anfitrión estuvo el evento, ¿no? Entonces, ¿nos podrías nada más contar, hay algún avance en esa dirección? O si tú que estás involucrada en esto de los robóticos. Sí, ok. Voy a hacer una aclaración antes y tal vez no te voy a dar la respuesta que esperarías, pero yo estoy dentro del proyecto, sí, con los robóticos, pero yo estoy como científico de instrumento para el DOTI. Entonces, si me preguntas del DOTI, te puedo contar cosas. De Coatli, yo te recomiendo hablar con Diego González, que es quien está ahí, y pues evidentemente Alan, que es el bueno en la instrumentación. Él es el que te puede dar mayor información. Ok, pues no veo preguntas en Zoom, entonces ya estamos ahí sobre la hora, pues vamos a dar las gracias de nuevo. Muchas gracias a todos Entonces, los que aguantaron en el Zoom también. Y los que quieran quedarse, voy a decirle a Edilberto